Listo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación y gracias por cada una de las personas que en esta noche se ha conectado y está expectante para alabar a Dios y también escuchar de su palabra. Inmundo, 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 inmundo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Es la historia de lo que ocurría con los leprosos en la antigüedad. Debían salir del campamento de la ciudad y cuando alguna persona de la ciudad salía al campo, a las aldeas y estaba cerca de ellos, debían hacer sonar una campana para avisar que ellos estaban allí y que eran un potencial riesgo de contagio. La verdad que jamás me imaginé tener que pasar una situación parecida. Sin embargo, hoy en la pandemia del COVID-19 nos está colocando en experiencias que realmente nunca lo habíamos pensado. Por eso hoy me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias que van mostrando acerca del impacto emocional en la vida de cada uno de nosotros que estamos afectados por esta situación de pandemia. Una de las experiencias de los primeros días, recuerdo, fue estar haciendo cola en un negocio aquí en la zona del barrio y de pronto ver que venía una persona por la vereda y cuando ya estaba cerca mío, hizo una U y bajó por la calle y después volvió a subir la vereda. Claro, ella hizo lo que yo había pensado. Yo pensé lo que todos estábamos sintiendo en algún momento. ¿Será que la persona que viene frente mío tiene el virus? ¿Será que puedo contagiarme de esta persona? Otra de las experiencias que fue muy impactante para mí fue escuchar acerca de esa niña que tuvo que ser aislada allí en el nodo tecnológico. Una niña pequeña, tiene la edad de mi hija. Y me imaginé estar en esa situación y qué conmocionante es pensar de que tengamos que ser desarraigados de nuestra hija. No lo puedo tolerar. Quizás hubiera pensado en la posibilidad de irme a hacer cuarentena con ella. Quizás si pienso desde el aspecto de mi hija, puedo pensar aún más que quizás hay niños que son más independientes que otros, pero no lo habría tolerado tampoco. Estos impactos emocionales van calando sobre cada uno de nosotros. Pero una familia me comentó hace unas semanas atrás la tremenda experiencia de que dentro de la familia, 3 de los 5 estaban con COVID positivo. Entonces estaban aislados en distintos ambientes de la casa. Y claro, la impotencia de la madre, lo comentaba acerca de saber que su hijo está mal al lado en la habitación, pero ella también está positivo y tiene que estar aislada en la otra habitación. Y como madre siente que quiere hacer más, pero no puede hacer más. Tristemente hemos escuchado de experiencias lejanas y cercanas, de que muchas personas han pasado de este mundo a la eternidad. Y cuando uno piensa en la muerte, a pesar de que la muerte es la verdad absoluta que no niegan ni ateos ni creyentes, uno nunca llega a acostumbrarse a esta realidad. Nunca llega a estar preparado para enfrentarse a la muerte o a la partida de un ser querido. Y cuando uno piensa en la partida de un ser querido, piensa en los sueños, las expectativas rotas, piensa en todo el hueco que deja esa persona en el corazón, en el alma, en las relaciones, en la familia, en la sociedad. Experiencias conmovedoras que nos van llevando a pensar cómo este tiempo está impactando en cada uno de nosotros. Pero algo que me llama la atención y es lo que quiero compartir con ustedes, es que este inmundo tiene un paralelismo con lo que estamos viviendo hoy. Y ya mucho tiempo atrás, vemos cómo las situaciones que estamos viviendo hoy fueron establecidas por Dios, allí a través de la ley mosaica. Voy a leer varios versículos aquí para que podamos entender esto del
del paralelismo entre lo que fue el tratamiento de la lepra, una enfermedad incurable en ese momento, y también la situación que hoy vivimos con la pandemia y el protocolo que está a nuestro alrededor. Leemos en Levítico capítulo 13, versículo 2, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Dios había dado a los sacerdotes y al sumo sacerdote la función no solamente de oficiar en relación al culto, sino también de ser los agentes sanitarios dentro de la nación de Israel. Y aquí encontramos a alguien que llega ante el sacerdote, quien tiene las instrucciones precisas dadas por Dios mediante Moisés y escritas en la ley, e identificada la enfermedad, confirmado el diagnóstico, la persona debía ser separada del pueblo. Había una prevención allí, una protección sobre toda la comunidad. Pero quiero que pienses que esta persona que estaba infectada ahora tenía que comenzar a vivir otra forma de vida, lejos de su familia, lejos de la sociedad y lejos de todas las posesiones que hubiera podido tener, buscando cómo sobrevivir a las afueras del campamento. Ahora, encontramos también en este pasaje que otras situaciones se planteaban, como por ejemplo, si la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, dice el versículo 4, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Le suena? Protocolo de aislamiento. Y al 7º día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Hay allí un aislamiento de 7 días y luego una supervisión. Hay una inspección ocular de cómo está la situación del paciente, de este hombre, esta mujer, dentro del pueblo de Israel. Versículo 6 dice, y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciera haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Es el resultado del análisis que todos esperamos, un resultado negativo. Solamente fue apariencia de lepra, pero no era lepra. Podría haber sido una llaga superficial. Entonces la persona volvía al campamento. Pero ¿qué pasaba si es que la llaga, la mancha en la piel no hubiera tenido modificaciones? Bueno, necesitaba seguir con el aislamiento, avanzar otros 7 días más o hasta 21 días más. Pero si la llaga hubiera avanzado, si hubiera profundizado, si hubiera cambiado el color del pelo, entonces el sacerdote declaraba que había una enfermedad, un diagnóstico confirmado positivo, y la persona tenía que ser aislada definitivamente. Encontramos ahora en el capítulo 14, ya versículos 2 y 3, dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Bueno, eran las ansias de cada enfermo, cada infectado, llegar el día de tener el alta médica. Sin embargo, ¿puedes pensar cuántas personas en aquel momento fueron curadas de lepra? ¿Cuántas personas llegó el momento de que pudieron llegar al sacerdote, al sumo sacerdote? Dice, examínenme, estoy sano, estoy limpio. Dice la escritura, versículo 8, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días más. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y la ceja de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio.
Aquí encontramos cómo esta persona que había sido diagnosticada con la enfermedad de lepra había sido excluida del campamento para no contaminar al resto de la sociedad. Ahora tiene la posibilidad de volver sano, vuelve a la sociedad y con las prevenciones necesarias vuelve a reintegrarse en la vida familiar diaria. Qué gozo, qué alegría. ¿Para cuántas personas? Una enfermedad incurable en su momento. Por eso todo este contexto nos ayuda a nosotros a entender un relato bíblico ocurrido en el momento mismo de la presencia de Jesucristo, el Dios encarnado en este mundo. Yo quiero invitarles que a ustedes que están allí en casa puedan abrir sus Biblias y abrir para leer en Mateo capítulo 8, versículo 1. Si desea, también puede seguirlo aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Creo que esta porción bíblica, tan exquisita, tan profunda, puede ser un poco mejor entendida para nosotros si hemos leído y hemos comprendido todo lo que la ley decía acerca del tratamiento de la enfermedad de la lepra. Pero quiero que podamos ver en este relato este milagro tan impactante de la persona del Señor Jesucristo. No solo el milagro, sino la persona detrás del milagro. Aquel que fue capaz de curar a este hombre leproso y darle la oportunidad que no tuvieron muchos. Más bien podríamos decir que en la época de Jesús, el único leproso que pudo ser limpiado y que pudo llevar al cumplimiento de la ley, tal como lo estaba indicado allí en los pasajes de Levítico que hemos leído. Examinemos cómo este pasaje nos da un testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo y muestra las credenciales acerca de quién es Él. Este pasaje nos muestra acerca de la identidad del Mesías. ¿Quién es Jesucristo mismo? Una vez que Jesús sana al leproso, le dice, no lo digas a nadie, solo ve y muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Haz lo que dijo Moisés que debes hacer. Ve y presenta las 2 palomas y ofrece allí para tu purificación. Comienza el camino de la rehabilitación y de la reinserción dentro de la sociedad y de la familia. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos pensando en esto, estamos viendo de que hay personas, estamos hablando del grupo religioso, que van a tener la oportunidad de ver algo inusual, ver algo que realmente es impactante, ver un hombre curado de lepra. Están viendo algo que era imposible en su momento. Sin embargo, en vez de reflexionar acerca de lo que la Escritura estaba diciendo, el testimonio que esto estaba dando acerca de Jesucristo como el Mesías, muchos encerraron su corazón y rechazaron a aquel que estaba haciendo este milagro. Y en vez de pensar en la gloria de esta persona que puede curar a un leproso, muchos de ellos le rechazaron y le acusaron de ser inmundo y de obrar por el poder de Satanás. Qué tremenda la incredulidad del hombre. Estos pasajes de Levíticos fueron especialmente escritos para que la sociedad del tiempo de Jesús pudiera entender que estaba presente aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, aquel que es Dios eterno, encarnado con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y estos sacerdotes reciben el testimonio de que está presente el Mesías, pero hay rechazo en sus corazones de no escuchar la evidencia, de no ver las credenciales de que delante de ellos está el Mesías. Cuando uno lee los versículos también se da cuenta de que otra credencial de Jesucristo es descrita aquí en este pasaje, la misericordia del Mesías. Puesto que cuando se acercó el leproso a Jesús,
y le pidió a Jesús que lo limpiara. Nos dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús dijo, quiero ser limpio, y la lepra desapareció. Quiero que tomes atención que Jesús podría haber usado cualquier método para limpiar al leproso, como lo hizo en otras oportunidades. Podría haber dicho la palabra solamente, en presencia del enfermo, o como en otra ocasión, Jesús podría haber dicho, vete sin problema, tu fe ha hecho sano a tu hijo, a tu siervo. Y a la distancia Jesús hubiera sanado a otra persona enferma. Pero aquí Jesús nos dice la palabra y el escritor del Evangelio toma el detalle de mostrar cómo Jesús se extendió su mano y tocó al leproso. Se rompió el protocolo. Inmundo, inmundo, inmundo. Pero Jesús, en vez de apartarse del leproso, se acercó a él, permitió que el leproso se acerque a él. Y cuando el leproso pidió sanidad, Jesús extendió su mano y tocó este cuerpo enllagado del leproso. Sabes que cuando pensamos en esto, vemos un cuadro tan hermoso de la misericordia de Dios. Él tiene compasión por el que está en miseria. No tiene temor de ser contaminado. Él es Dios. Él es infinito, Él es todopoderoso. Pero cuando nosotros pensamos en el leproso, este toque de la mano de Jesús significó para él no solo un toque de sanidad, sino un toque de calor, de afecto, como ese sentimiento que no había tenido por años en su vida. Esto que tanto extrañaba de un familiar, de un ser querido, alguien que se acerque y toque su persona, haga una caricia a él. Aquí Jesús se acerca y toca al leproso y le dice, quiero ser limpio. Este Jesús no solamente es el Mesías presentado a Israel y a los líderes religiosos, es el Dios misericordioso que nos ve en nuestra necesidad, que se acerca a nosotros y que tiene compasión de cada uno de nosotros en nuestra miseria. En el pasaje vemos la identidad del Mesías, la misericordia del Mesías, pero también vemos la autoridad del Mesías. Estamos yendo de atrás para adelante en la historia, ¿verdad? Este hombre seguramente que anduvo por todos lados anunciando su miseria, su lepra y advirtiendo a los demás que no se acerquen a él porque pueden ser contagiados. Ahora ha tomado una actitud distinta. Ha encontrado a aquel quien es el Señor. Y dice la Escritura que vino un leproso y se postró delante de Jesús. Quiero que notes que ese postrarse delante de Jesús es la expresión física de lo que describe la palabra adoración en griego. Y este leproso viene y se postra ante Jesús. No solamente físicamente reconoce la autoridad, la magnificencia, el poder, la grandeza de Jesús, sino que con sus palabras expresa Señor. Esta palabra en griego es la palabra equivalente a Adonai en el hebreo. Es la palabra para Señor, el que está sobre todo, es el que es soberano sobre todo, es el que es dueño de todo, aquel que es el origen de todo y el propósito de todo el universo, el Señor, quien tiene todo bajo sus pies. Es la palabra que también muchas veces se utiliza para traducir el término Jehová, que no tiene un equivalente en otros idiomas más allá de la transliteración. Pero encontramos aquí que él se acerca, se postra y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes notar esto. El leproso había creído en Jesús como el Dios hecho hombre, el Mesías, el que era su Señor y el que tenía toda autoridad. Y qué reverente, cómo se acerca, no para demandar a Jesús que él haga lo que él quería, sino para pedir si quiere hacer lo que sin duda puede hacer. Está reconociendo en esto la voluntad y la autoridad de Dios para hacer o para no hacer. Y muchas veces nosotros tenemos una actitud distinta del leproso. Nosotros levantamos nuestro puño y queremos demandar a Dios que haga lo que nosotros queremos, deseamos, anhelamos que él haga. Sin embargo, este leproso nos da un gran ejemplo de humildad, de humillación,
ante la deidad y la persona del Señor Jesucristo, reconociendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El final de la historia ya lo conoces. Jesús extendió su mano, le tocó, le limpió. Y este milagro no solamente impactó la vida del leproso, su familia, la sociedad, sino que también trajo un mensaje de juicio para los líderes religiosos, quienes vieron que Jesús era el Mesías, que dio las evidencias, las credenciales de ser Dios con nosotros, pero igualmente le rechazaron. Sabes de que este Jesús es el que quiero presentarte en esta noche en una manera especial. Si nosotros leemos este pasaje, posiblemente nuestros pensamientos van rápidamente a hacer un paralelo entre la lepra y el pecado, que sin duda tiene mucho de común. Que como el pecado, la lepra afecta a una persona en una manera incurable. Que tanto el pecado como la lepra destruyen la vida, quitan las ilusiones, consumen al ser humano y conducen a la muerte. Pero sabes que cuando nosotros estamos en este pasaje bíblico, quiero que saques tus ojos de la lepra y lo pongas en el sanador. Pongas tus ojos en el Dios hecho hombre, quien es el Mesías, Emmanuel, el Dios encarnado, que vino para buscarte y salvarte a ti y para salvarme a mí. Leemos en la Escritura, en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El apóstol Pablo está describiendo acerca de esta bendita salvación que Jesucristo tiene para vos y para mí, seres humanos, pecadores y necesitados de él. Todos en estos días estamos atentos de la enfermedad física. Estamos pensando cómo prevenir la infección. Estamos pensando cómo curarnos de una enfermedad. Estamos pensando cómo evitar la muerte. Sin embargo, Jesús nos trae un mensaje que no solamente es para el ahora, sino para la eternidad. Lo he dicho en un mensaje anterior. El creyente es el único que tiene asegurada sus posibilidades en medio de una pandemia. Porque tiene al Señor de su lado en cualquier instancia, quien puede protegerle de una enfermedad, quien puede sanarle de una enfermedad, o quien puede hacerle traspasar la muerte para llegar a su misma presencia en la gloria de los cielos. El creyente es el único que tiene todas las de ganar. Y aquel que no conoce a Jesús y que no tiene a Jesús como su Salvador, es el único que tiene todas las chances de perder. Porque aquí la Biblia nos dice que todos somos pecadores y el pecado nos ha destituido, nos ha descalificado en cuanto a la gloria de Dios. Y no importa cuán moralistas seamos, no importa cuánto nos hayamos esforzado por hacer cosas buenas, no importa cuánto sea el grado de nuestra religiosidad, no damos a la medida de la santidad de Dios. Hemos pecado porque somos pecadores. Y nuestro pecado ha sido la evidencia de que hemos nacido contaminados por el pecado. Bajo la sentencia de Dios, el alma que pecare, ésta morirá, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes que es sabio prepararnos para lo que es inevitable? Si tienes que partir en este momento a la eternidad, si tienes que enfrentar la muerte, ¿estás seguro que vas a entrar en la presencia de Dios? Evidentemente, aquí el texto nos dice que por causa del pecado no podemos hacerlo. Estamos afectados e infectados por un problema que nos separa de Dios ahora y que nos separará de Dios por toda la eternidad en el infierno, a menos que haya un cambio ejecutado por la mano de aquel que todo lo puede, Jesucristo, el poderoso Salvador. Por eso Pablo, para explicar acerca de esta salvación, utiliza términos que no son corrientes para nosotros, pero quiero brevemente describirlos. Dice, siendo justificados gratuitamente. Es posible ser limpiados del pecado y revestidos de la justicia de Cristo en forma gratuita. No en base al mérito nuestro, sino en base al mérito de Jesús. Es un ofrecimiento que solo Dios hace, porque Él puede hacerlo. Él es Dios.
Y Él justifica gratuitamente a cualquier pecador, no importa si los pecados son grandes o chicos, si son muchos o son pocos. Hay perdón en la persona bendita del Señor Jesucristo. Y un perdón que, escucha bien, léelo con atención, dice, es gratuito. No necesita que lo paguemos. No podríamos pagarlo con dinero, con obras, con esfuerzo. En el momento que nosotros tratamos de compensar esta justificación, este perdón de Dios, automáticamente nos separamos de Él, porque no hay forma de poder llegar a merecer el perdón o ganar el perdón de Dios. Solamente podemos recibirlo de una manera gratuita. ¿Sabes por qué? El pasaje lo explica. Porque ese perdón no se basa en nuestro mérito humano, sino en el mérito de Jesucristo. Dice que en Él tenemos justificación por medio de la redención en su sangre. La redención en Cristo Jesús. La palabra redención significa liberar mediante el pago de un precio. Nosotros hemos estado acostumbrados a este tipo de lenguaje hace algunos años atrás, cuando los medios de comunicación nos tenían al corriente con los secuestros express, y cómo se demandaba permanentemente un rescate. Bueno, esta idea de dar un dinero a cambio de la libertad de alguien, esto es redención, esto es rescate. Y aquí lo que nos está diciendo que el perdón es gratuito, ofrecido a cada ser humano, porque el precio ya fue pagado por Jesús al morir en la cruz. La Biblia nos dice que Él que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, el que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y Él, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? La gran verdad de esta salvación inmerecida es que es posible para nosotros porque Jesús pagó el precio. Él dio su vida por nosotros. Si nosotros pretendiéramos salvarnos de otra manera, si quisiéramos nosotros pagar nuestra salvación, es un insulto a la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien es el único y suficiente Salvador. Hay perdón, hay justificación, hay redención en Cristo Jesús. Él hizo propiciación. La palabra propiciación significa que Él satisfizo las demandas de la justicia divina. O sea que la justicia de Dios demandaba que el pecado sea castigado. Por eso hablamos vez tras vez de la separación de Dios y del infierno, que son las consecuencias del pecado. La justicia de Dios demanda que el pecado sea pagado. Pero gloria a Dios, las demandas de la justicia de Dios no fueron pagadas por nosotros, sino que fueron pagadas por Cristo en nuestro lugar. Si nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados, seríamos separados de Dios por la eternidad. Mas ahora Jesús ha pagado nuestra deuda y ha satisfecho las demandas de la justicia de Dios. Aquello que era la sentencia por causa de nuestros pecados fueron asumidas y cumplidas por el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros hoy podemos ser perdonados por medio de la fe en su sangre. Fíjate que de todo este pasaje que estamos leyendo, la fe es el único elemento que Dios está pidiendo, demandando y exigiendo en contraparte al ofrecimiento de salvación gratuita e inmerecida. No es una obra, no es un mérito, es una confianza colocada completamente en la persona de Jesús y en su obra a nuestro favor. Es despojarnos de toda pretensión de justicia propia, despojarnos de toda pretensión de salvación propia, de salvación meritoria, para abrir nuestras manos vacías y recibir lo que solo Dios puede dar, la salvación por la fe. Jesucristo murió, derramó su sangre para limpieza de tus pecados y los míos, resucitó al tercer día, y sus manos que tocaron al leproso y trajeron para él la sanidad, la restauración, que trajeron para él el cambio en toda su vida, son las mismas manos que se acercan para tocar tu vida y la mía
y traer salvación de nuestros pecados y traer una nueva vida, traer el perdón de Dios, la justicia de Dios, la santificación de Dios y esta seguridad de salvación eterna, de que en cualquier momento que tengamos que cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, vamos a poder abrirlos en su presencia en los cielos, porque Él nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha lavado en su sangre. Este ofrecimiento de Dios está a tu alcance hoy y ahora para ti. El ser humano está acostumbrado a decir, mañana es mi oportunidad. Pero Dios dice, hoy es la oportunidad. Este es el tiempo aceptable y el día de salvación. Yo quiero invitarte a poner tu fe no en una religión, no en tus obras, no en tu esfuerzo, no en tu dinero, no en tus posibilidades humanas, sino solamente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Quiero animarte que en esta hora puedas aceptar a Jesucristo como tu Salvador y dejar que este Jesús que transformó la vida del leproso, transforme también tu vida desde ahora y para siempre. No hace falta que estés enfermo, no hace falta tampoco que tengas la muerte allí a un paso de tu experiencia. Puedes hoy disfrutar la vida, el perdón, la salvación que Dios te ofrece gratuitamente si tan solamente abres tu mano y lo recibes por fe. Quiero animarte que puedas en esta hora recibir ese regalo haciendo esta oración que tengo aquí en la pantalla. Puedes decirle, Señor Jesús, soy un pecador, necesito tu perdón. Creo que tú eres Dios quien murió en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Creo en tu sangre, Jesús. Lávame y seré limpio. Recibo el perdón que me das gratuitamente. Allí donde estás en esta hora, haz esta oración. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Esta es la promesa que él nos hizo, la salvación, la vida eterna, el perdón. Y puedes recibirlo en esta hora y te animo que así lo hagas. Así en tu corazón, habla con el Señor y dile, Señor Jesús, soy un pecador, necesito tu perdón. Creo en ti, creo que has muerto y has resucitado, creo en tu sangre que me limpia de todos mis pecados. Querido Jesús, creo en ti, te recibo como mi único Salvador personal. Si en esta hora has hecho esta oración, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Quiero decirte que todo lo que Dios ha ofrecido lo ha hecho, porque Dios no miente, Él nunca falla. Él te ha perdonado, te ha revestido de su justicia, te ha salvado, te ha dado una herencia eterna en los cielos, junto a Él, ahora y por toda la eternidad. Este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si lo has hecho así, quiero invitarte para que en el chat, en esta misma hora, puedas anotar allí tu decisión y puedas testificar a los que están viendo. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Escríbelo allí. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Por favor, hazlo conocer para que demos gracias a Dios, pero también para que otras personas puedan hacerlo. Y si todavía no has tomado esta decisión, estás a tiempo. Puedes hacerlo en esta misma hora, puedes hacerlo esta misma noche. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Sabes que Jesucristo es Dios encarnado. Él vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Dio credenciales de que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Quiera Dios que este Jesús que transformó la vida de este leproso, le des lugar en tu corazón para transformar tu vida y también tu familia. Que Dios te bendiga. Muy bien. Muchas gracias.